Bienvenidas y bienvenidos. Les saludo cordialmente. Soy Nadia Jiménez y me llena de alegría estar aquí en esta nueva sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética para tercer grado. El tema que trataremos en esta ocasión se titula Los mecanismos para la defensa de la justicia en el mundo. En él ahondaremos respecto a la importancia de la aplicación de la justicia en distintos ámbitos. Lo que aprenderemos deberá servir para mejorar su calidad de vida, la de su familia y la de la sociedad en general. En esta sesión revisaremos que se han creado mecanismos para la defensa de la justicia y el apego a la legalidad en México y en el mundo. Les pido que se ubiquen o acomoden en un lugar donde puedan tener a la mano sus materiales y se les facilite tomar notas. Para iniciar, preparen sus materiales con los que puedan tomar notas de lo que les parezca relevante y puedan recuperarlo en otro momento. Para su aplicación, para recomendar a alguna persona su consulta o para comentar con sus familiares, sus compañeras, compañeros o docente. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. ¡Comenzamos! Vamos a revisar las formas en que la sociedad nos ha dado la oportunidad de enfrentar una de las adversidades más penosas por las que podemos llegar a pasar: las injusticias. Aunque no lo quisiéramos, las injusticias son frecuentes. Esto lastima a las personas y a la sociedad. Lamentablemente, podemos notar que a varias personas les parece natural la presencia de estas injusticias. Se trata de un proceso llamado normalización. Es decir, que a estas personas les parece normal que existan situaciones de injusticia y desigualdad. En la convivencia diaria hay personas que creen que es normal que se ofenda, denigre o afecten los derechos de una persona o un grupo. Consideran que esto es inevitable. Sin embargo, también hay personas que se oponen a esta forma de pensar y deciden actuar para poder evitarla. En cada país existen personas e instituciones que promueven la existencia de mecanismos que garantizan el respeto a la dignidad de las personas y sus derechos, buscando con ello evitar situaciones injustas. Para que esto sea posible, es necesario que nuestra actuación se apegue a un marco legal. Al conocer un conjunto de reglas, actuamos como un árbitro, cuya función es hacer valer el respeto a las leyes. Veamos y escuchemos el siguiente ejemplo, que nos permite comprender a qué nos referimos. Las leyes crean las condiciones de la vida en sociedad, pues cuando son elaboradas por los legisladores que elegimos, son el eco de los sentimientos y las necesidades de nuestra sociedad. Gracias a ello, se convierte en un factor necesario para preservar la cooperación y permitir el desarrollo social. Todos los que intervienen en un partido de fútbol están sujetos a un reglamento, tanto los jugadores como el cuerpo arbitral. En los demás aspectos de la vida social sucede algo similar. Es como si la nación entera estuviera participando en un enorme partido de fútbol, donde para funcionar y vivir bien, cada uno de nosotros tuviera que respetar las reglas del juego y sobre todo, exigir su cumplimiento. Las faltas cometidas en el fútbol entorpecen el ritmo del juego, destruyen la sana competencia y crean rencillas entre los participantes. ¿A quiénes corresponde hacer un juego limpio? A todos los que participan en él. Ahora sabemos que hacer un juego limpio está en nuestras manos y la estrategia en las leyes. De ahí la importancia de conocerlas y sacar el partido adelante 1-0 a favor nuestro. En el video se habla sobre el fútbol, para ejemplificar que las reglas son importantes y hay que seguirlas. Pero a veces sucede que algunos jugadores no las respetan. Esto daña el juego, produce violencia entre las personas.
En todos los deportes son importantes las reglas, también en la sociedad. Tienen una utilidad. En la sociedad, algunas instituciones, figuras o personas tienen la función de supervisar que las leyes se cumplan, que las reglas operen para garantizar que se cumplan y puedan evitar situaciones que atenten contra los derechos de las personas. El papel del gobierno es supervisar que se cumplan las leyes en aras del beneficio colectivo. La justicia es un valor que posee muchas facetas en la vida social. Recordemos que existen varios tipos de justicia: la distributiva, la conmutativa y la legal. Estas últimas están fundamentadas en las leyes y cuando una de ellas ha sido violentada, debemos exigir el respeto a nuestros derechos. Por ejemplo, cuando se ha sido objeto de discriminación o se ha atentado contra alguna de nuestras libertades, las leyes en sociedades democráticas garantizan que se actúe con justicia y se establezcan relaciones de convivencia, donde se tengan como referencia valores como el respeto, la igualdad o la libertad. Además, las leyes garantizan el ejercicio de los derechos humanos y establecen mecanismos a partir de los cuales se exige su cumplimiento. De esta forma, una primera idea de justicia está definida en nuestras leyes como otorgamiento de derechos y la exigencia para su cumplimiento. El contenido de las leyes señala en cada país lo que cada sociedad considera justo. Revisemos la siguiente explicación. Las diferentes formas de interacción entre los miembros de las familias, comunidades y sociedades alrededor del mundo son reguladas por diferentes normas de comportamiento. La idea de lo permitido y lo prohibido es básica para comprender el principio de convivencia y de justicia, el cual varía de una cultura a otra. Cabe destacar que un elemento común a cualquier grupo es la existencia de las relaciones de convivencia socialmente aceptadas y reglamentadas por algún tipo de autoridad. No podemos decir, sin embargo, que la noción de justicia sea tan dispersa que se diluya entre tantas formas diferentes que adoptan las sociedades. La representación de la justicia se construye sobre una serie de principios básicos que interesan a buena parte de las sociedades contemporáneas, tales como la defensa de los derechos humanos y la protección del ambiente. De estos principios universales surgen normas de convivencia y leyes que han sido interpretadas y adaptadas por todos los grupos sociales que buscan una convivencia armónica entre sus integrantes. Pero se preguntará usted, ¿cómo es que aprendemos las leyes? Pues bien, conforme crecemos, nos incorporamos a la sociedad conociendo e interiorizando normas de comportamiento ya establecidas que la han hecho funcionar. Estas normas, lo mismo que las necesidades y requerimientos de los grupos humanos, cambian y se transforman en el tiempo. La justicia son normas jurídicas, sociales, implantadas por sus miembros para regir la conducta. Es buscar el equilibrio entre el bien y el mal. Un servicio que se le presta a la ciudadanía para su protección. Reglas y normas que se deben de acatar. Tener una igualdad. Lo que es equitativo para todos. La ley que nos rige. El ser imparcial, el ser justo. Es el sistema que nos rige para poder vivir en paz con todos los demás. En términos generales podríamos plantearla que va a depender del régimen político de una determinada nación o sociedad, valores que son considerados un tanto universales, ¿no? Hemos aprendido que la noción de justicia no solo tiene que ver con el dar a cada quien lo que se merece, va más allá, pues en este concepto se expresan las aspiraciones que el individuo y la sociedad tienen sobre la colectividad. También hemos entendido que no es lo mismo decir que todos los seres humanos somos iguales a decir que los seres humanos, con todas nuestras diferencias, tenemos los mismos derechos. Al escuchar algunas opiniones sobre lo que consideramos justo en nuestra sociedad, resulta muy interesante identificar una diversidad de respuestas. Algunas establecen lo que es, otras lo que se esperará de ellas, y en otras más lo que corresponde hacer a quienes participan de su aplicación.
Es necesario considerar que la justicia implica tener presentes un conjunto de criterios relacionados a cómo deben ser nuestros comportamientos cuando nos relacionamos con otras personas para generar una convivencia pacífica y justa para todas y todos. En la casa, madres y padres deben establecer principios de equidad y justicia que permitan una vida armónica al interior de la familia, pues se pueden generar desigualdades. Por ello, debemos aprender a cultivar el valor de la justicia. Como ya han revisado en sesiones anteriores, esta convivencia donde todas y todos participan con equidad forma parte de una vida democrática que se extiende a todos los organismos de la sociedad, desde la familia hasta la organización del Estado. Es por ello que es necesario hacer referencia a una segunda concepción de justicia, que se explica a continuación. La justicia no solo consiste en el riguroso cumplimiento de las leyes, también está relacionada con los acuerdos a los que llega una sociedad en términos de valores o el logro de metas, tales como el desarrollo de mejores condiciones de vida para la población en conjunto. Tiene que ver asimismo con organismos institucionales, con sus mecanismos de funcionamiento, de control y eficacia. Tiene que ver, en fin, con lo que somos y queremos ser. La justicia entreteje los valores individuales con los valores para la democracia. Libertad, igualdad, solidaridad, respeto a la diversidad, diálogo. Cada uno de ellos es una ruta en el complejo mapa de los caminos de la justicia. Los invitamos a recorrerlos sin vacilar. No olvide que es tan importante la influencia de la sociedad sobre el individuo como la voluntad personal de influir en la sociedad. La historia se escribe día con día, y de cada uno de nosotros y de nosotros en conjunto depende que la humanidad deje de padecer exclusión, violencia y tolerancia. La justicia no solo es la estricta aplicación de la ley, también está relacionada con los acuerdos a los que llega una sociedad en términos de valores o el logro de metas, en los distintos ámbitos en los que convivimos, como en la familia, la escuela, la comunidad, el país y el mundo, para el desarrollo de mejores condiciones de vida para todas y todos. También guarda relación con el funcionamiento de los organismos institucionales que ponen en juego las políticas gubernamentales para que la justicia se haga valer como un estilo de vida en la sociedad. La lucha contra la injusticia se expresa también a partir de acciones que buscan favorecer la equidad y el derecho a la educación, salud, servicios y leyes con las cuales se avance a una sociedad más igualitaria, donde prevalezcan los derechos humanos. Esta forma de justicia también necesita mecanismos mediante los cuales las y los ciudadanos puedan apoyar las acciones de gobierno, si el caso lo exige. Por parte del gobierno, establecer mecanismos mediante los cuales las acciones se ejerzan sin contrariedad y permitan avanzar en el terreno de la equidad. Por ejemplo, en materia de equidad de género, existen agencias especializadas en las que las mujeres pueden manifestar si sus derechos han sido violentados. Escuchemos y veamos la siguiente explicación. En México, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte. En una sociedad democrática, toda persona tiene derecho a disfrutar de bienes como la vida, la libertad o la integridad, que favorezcan las condiciones mínimas para vivir con dignidad, justicia, libertad, paz e igualdad. Una pregunta que surge de lo que hemos visto y escuchado es: ¿a qué instituciones acudirían para denunciar alguna injusticia? Esta pregunta es fundamental porque si no saben cómo actuar cuando han sido violentados, sus derechos como jóvenes o parte de la ciudadanía no podrán solicitar el apoyo de las instituciones creadas para hacerlos valer.
Conocer las instituciones y los servicios que ofrecen, así como la forma en la que operan sus mecanismos de impartición de justicia, es un conocimiento básico que deben adquirir como ciudadanas y ciudadanos. Aquí les presentamos algunas de las instancias esenciales. Para proteger y apoyar a los niños a restituirles sus derechos en el caso de que no los estén ejerciendo, a partir de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se crearon a nivel federal y estatal las Procuradurías de Protección. Estas coordinan el trabajo conjunto de las autoridades para asegurar el respeto y cumplimiento de los derechos de niños y adolescentes. Esta protección contempla, entre otros aspectos, atención médica y psicológica, seguimiento del aprovechamiento escolar, de su entorno social y cultural, incluir a los adultos responsables de los niños en las medidas de asistencia, mediar en conflictos familiares donde los derechos de los niños se vean vulnerados, siempre y cuando estos conflictos no sean de violencia. Denunciar ante el Ministerio Público presuntos delitos contra niños y adolescentes y solicitar medidas urgentes de protección en caso de que peligre la vida del menor. Las Procuradurías de Protección tienen la función de representar jurídicamente a los niños y adolescentes, especialmente cuando hay un conflicto de intereses con los padres o con cualquier persona adulta. La justicia, en un Estado de Derecho, necesita apoyarse en un sistema legal que la haga posible. En México se ha creado el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, fundado en un marco jurídico orientado especialmente para garantizar condiciones de bienestar para las y los menores de edad. La mencionada creación de la Procuraduría de Protección viene a complementar otras procuradurías especializadas encargadas de vigilar el cumplimiento de las leyes y la procuración de justicia. A continuación, vamos a revisar cuáles son las instancias que en México conforman el sistema que garantiza la vigencia de los derechos humanos, como un sistema que posibilita la justicia en diferentes materias. En México, hay instituciones de gobierno que conforman el sistema de derechos humanos y tienen entre sus atribuciones el prevenir que se violen los derechos humanos, así como denunciar a las personas e instituciones que no están cumpliendo con sus obligaciones en el marco de las leyes que cuidan que no se cometan injusticias. ¿Y cuáles son esas instituciones? Las instituciones a las cuales se puede acudir para hacer valer los derechos son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se encarga de cuidar y hacer valer los derechos humanos de las personas. Las agencias del Ministerio Público que orientan a los ciudadanos para levantar denuncias por hechos delictivos o accidentes. La Procuraduría Federal del Consumidor protege los derechos de las personas al adquirir un producto o servicio. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social vigila que se cumplan los derechos de los trabajadores para evitar riesgos a la salud, maltrato o discriminación. Además, promueve la creación de empleos formales y vigila las relaciones laborales. La Fiscalía General de la República hace cumplir las leyes de la Constitución Política, además de impartir y procurar justicia. Los diferentes organismos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las agencias del Ministerio Público o las procuradurías, presentan una organización consecuente con los diferentes niveles de organización del gobierno. Así, existen algunas de sus oficinas dependientes del nivel federal y otras a nivel estatal, por lo que es importante distinguirlas para identificar la que esté más cercana a su localidad y a donde podrían recurrir en caso de necesitar alguno de sus servicios. El gobierno, a través de sus instituciones, es el encargado de procurar justicia para las y los ciudadanos, aunque inicialmente esté en manos de sus organismos. La ciudadanía actúa mediante la creación de organizaciones no gubernamentales para promover acciones que redunden en mayor igualdad y mejores condiciones de vida para las personas. Las instituciones creadas por la sociedad civil han sido llamadas organizaciones no gubernamentales, ONGs, o también organizaciones de la sociedad civil, OSCs.
Algunas de ellas se destacan por sistematizar demandas frente a las instancias de gobierno o por ser promotoras de acciones que impactan directamente a sectores de la sociedad. Algunas de estas instancias se han creado en otros países y han alcanzado un impacto internacional, estableciendo representaciones en muchos países a lo largo de los 5 continentes. Atendamos los siguientes ejemplos. Algunas de las organizaciones internacionales no gubernamentales defensores de los derechos humanos son: la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se creó en el año 1945 con el objetivo de colaborar en pro de la paz y promover soluciones a los conflictos entre países. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Tiene por objetivo construir y promover la paz. Su trabajo consiste en coordinar la cooperación proveniente a nivel internacional en la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación. UNICEF, o Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, es una organización sin fines de lucro que opera en más de 190 países con el objetivo de proteger los derechos humanos de todas las niñas y los niños. UNICEF también realiza misiones de protección a la infancia, promueve la educación de los menores, interviene en situaciones de emergencia como desastres naturales. La defensa por la justicia es un fenómeno que se ha ido perfeccionando en todas las sociedades a lo largo del planeta. Es un ámbito en el que la humanidad avanza y aún tiene mucho por hacer. Cuando los conflictos internos no permiten un orden jurídico que haga valer las leyes que promueven la justicia, ha sido necesario que las naciones se organicen bajo principios básicos de justicia acordados soberanamente y que se generen y apliquen mecanismos para juzgar crímenes contra la humanidad, como en los casos de los crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial y otros conflictos. Un ejemplo de institución es la creación de la Corte Penal Internacional, que se encarga de impartir justicia en caso en que los países no han podido resolver los conflictos. Es importante comprender que la Corte Penal Internacional no puede realizar juicios de casos que regularmente deben ser atendidos por las instancias de cada nación. Ha creado para atender a su población. Solo debe atender casos graves contra la humanidad y que regularmente son impunes en los mismos países en los que se han cometido. Como pudieron identificar en esta sesión, existen instancias gubernamentales y no gubernamentales, creadas para que las y los ciudadanos y los países puedan recurrir a ellas para solicitar su apoyo, como mediadores en situaciones de controversia, de conflicto o de necesidad. Para que se exija que una persona, grupo o país se apegue a la legalidad y se defienda el bienestar y los derechos humanos de las personas. La justicia es uno de los valores a los que todas y todos tenemos derecho y nos permite hacer valer los derechos humanos. Las leyes adquieren relevancia porque permiten que nuestra vida se desenvuelva con armonía y en conjunto con nuestra sociedad para avanzar a un desarrollo personal y colectivo que favorezca a la sociedad entera. En este sentido, se han creado instancias que se dedican a la impartición y cuidado de las leyes y procuración de justicia. Cuando lo consideren necesario o conveniente, recurran a ellas y recomienden a otras personas que las empleen. Aprender en casa es un reto y un placer, así que les invito a compartir con sus familias sus aprendizajes. Les sugiero revisar la página electrónica del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA. Revisen cuáles son las acciones y los programas que tienen para las y los adolescentes referidos a la educación para la igualdad de género. Por hoy hemos terminado, pero pronto nos encontraremos aquí en una sesión más de la asignatura Formación Cívica y Ética. Mientras tanto, sonrían y cultiven la alegría. ¡Hasta la próxima! La justicia necesita de la valentía y la legalidad para existir.
lo mismo que de la honestidad y la bondad para perdurar. Si tienes